precios que estamos, ¿no? A ver. Perdón, a ver. No puedo sacar el cartelito del entendido. Pero bueno, seguimos. Entonces, cuando vamos a esta inflación global, perdón, quiero sacar el puntero láser, así saco esto. Cuando vamos a esta situación de inflación global, de nuevo, en este mercado histórico, estamos hablando que en Estados Unidos están con un nivel de inflación anual que en febrero llegó a ser, o sea, siguió siendo la mayor en 40 años, y obviamente esto se repite en gran cantidad de países. En China también han tenido la mayor inflación en los últimos 30, 40 años, y de nuevo, o sea, el concepto general que quizás quiero transmitir es que ya estamos en niveles altísimos y que de precios, y que todas las medidas que se tomaron para, digamos, contrarrestar los efectos del COVID, digamos, en gran parte generaron esta situación, y ahora digamos, el mercado global, viendo que no puede seguir con esta situación de inflación, empieza a poner techos para evitar que esto se haga más complicado. Y cuando decimos que se haga más complicado, seguramente los que siguen noticias o tienen relaciones, por ejemplo, con gente en Estados Unidos, han llegado a tener también, digamos, el valor de la nafta también ha llegado a niveles máximos históricos. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con una inflación de 40-50%, pero digamos, en el resto de las economías, esta inflación realmente puede generar mayores complicaciones, y es lo que creo que de una manera u otra los gobiernos van a tratar de controlar. Todo esto por ahí no me extiendo porque digamos, son todas cosas que no se han solucionado y que siguen retroalimentando esta situación de inflación, ¿no? La crisis energética, que también la vimos sobre el final del año pasado, que tiene relación directa, o sea, que retroalimentó esa inflación, tuvo relación directa con lo que ocurrió con los fertilizantes, o sea, la guerra potenció todo lo que ya veníamos viendo desde fines del año pasado. Producción de fertilizantes, otros insumos del agro, como para tener, digamos, una relación de cómo todos los factores están totalmente relacionados. China, el 80% de lo que produce China de glifosato lo exporta. O sea, es un 60% del mercado mundial de glifosato. Entonces, de nuevo, China está presente en todos lados. Cualquier inconveniente que haya, ya sea por cierre de fábricas, por imposibilidad de producir, por cierre justamente de ciudades enteras en donde no puedan hacer, digamos, una logística aceitada, etcétera, todo va a afectar al comercio global, en este caso, por ejemplo, de insumos, en el ejemplo que di de glifosato. Y después, por el otro lado, respecto a fertilizantes, donde también vimos que la crisis energética encareció fuertemente todo lo que es el gas natural, el petróleo, etcétera, y afectó directamente a los precios de los fertilizantes nitrogenados. Todo esto es hasta finales del año pasado, comienzos de este año. La guerra, ¿qué hizo? La guerra justamente lo que hizo fue provocar, digamos, o potenciar todo esto que estamos hablando. Rusia, no solo, seguramente en todos los que vienen siguiendo los mercados han visto la gran participación que tiene Rusia en lo que es el mercado de granos. Es primer exportador de aceite de girasol en el caso de Ucrania principalmente. Entre Rusia y Ucrania están como principales exportadores de trigo. Ucrania compite con nosotros en tercer, cuarto puesto de exportador de maíz, o sea, tienen como bloque exportadores de granos, son muy importantes. Pero además, otro dato que no es menor, Rusia como digamos, oferente, productor y exportador de energía, también es totalmente principal. Acá lo tengo anotado para no cometer un error. En lo que es, o sea, representa el 18% de exportación de carbón a nivel global, el 11% de petróleo y el 10% de gas a nivel global. Y es un gran oferente, obviamente, por cercanía y demás, de todo lo que es la Unión Europea. Entonces, si previo a la guerra estábamos en una situación complicadísima de crisis energética,
esto obviamente no hace otra cosa que empeorar la situación. Y entonces, digamos, la situación es muchísimo más grave que si estuviéramos hablando solamente de un proveedor de granos. Y después otro comentario que creo que es que realmente, digamos, más allá que acá estamos concentrados en ver qué es lo que pasa con los granos, que creo que no hay que dejar de perder de vista, es que a nivel humanitario es, digamos, una situación totalmente catastrófica. Estaba viendo algunos datos de refugiados y demás, y hacían una comparación. En solamente este mes de guerra hay más de 2 millones de personas que se tuvieron que ir de Ucrania, además de la gente que ha muerto. Y bueno, y lo comparan con otro tipo de situaciones de guerras y demás, en las cuales han estado años para que tuvieran ese nivel de refugiados. Entonces, creo que más allá de concentrarnos en todas las situaciones económicas, creo que hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestros mercados, evidentemente altera todos los balances, y es así que estamos, digamos, así como estamos viendo precios históricos de granos altísimos, estamos viendo precios de insumos también a niveles históricos. Y en el medio obviamente estamos definiendo qué hacer en un país en el cual tenemos de todos los drivers anteriores que mencionamos, los tenemos todos juntos. Tenemos la inflación, estamos segundos en nivel de inflación a nivel global después de Venezuela. No solo que estamos a niveles máximos con referencia a nuestros propios registros, sino que mes a mes esa situación se va agravando, y como para tener, digamos, un dato, digamos, en ese preacuerdo del FMI, digamos, el nivel de inflación que estaba considerado está entre un 38 y 48%, o sea que ya de arranque estamos en una situación en la cual ni siquiera podemos llegar a estar, digamos, dentro de esos parámetros, porque ya sabemos que esa inflación va a ser mayor. No voy a extender digamos, en esa situación política, pero que la vivimos todos los días. O sea, no solo tenemos inflación, crisis energética, seguramente que muchos de ustedes que están del otro lado están viviendo justamente la falta de combustibles en un momento clave de arranque de cosecha o de plena cosecha. Sumado a también la falta que seguramente están viendo de disponibilidad de insumos, bueno, de precios históricos, que eso se repite a nivel global, pero obviamente que todo este tipo de cosas a nivel local digamos, se magnifican. ¿Por qué? Porque a todo lo que pasa a nivel global le tenemos que agregar mayores costos, mayor intervención, mayor nivel de impuestos, etc. Y entonces ustedes dirán, bueno, está bien, estamos en niveles máximos históricos, estamos con niveles de insumos en máximos históricos. ¿Qué es lo que podemos ver? O sea, podemos ver que estos precios pueden tener mayores subas que las que estamos teniendo. Yo quizás, no es que soy bajista, pero creo que es muy distinto pararnos desde esos gráficos en el nivel máximo y ver qué es lo que puede pasar, a que digamos, estemos del otro lado, ¿no? Que estemos en niveles mínimos como quizás veíamos en el 2020. Me da la sensación que el mercado ya ha tomado gran parte de todos estos drivers que comentábamos, y como referencia tomaría, por ejemplo, el caso del trigo. Pensemos que digamos, el trigo, en lo que les comentaba recién, en Chicago, en 3 días, subió $120, que los bajó en 3 días. ¿Qué es lo que cambió radicalmente en el mercado para que veamos esa situación? No cambió radicalmente nada. Entonces, creo que estos sacudones así, igual que el que vimos ayer en el caso de soja en Chicago, nos confirman que los mercados muchas veces, más allá que veamos que todo sigue siendo alcista, llega un momento que empiezan a sumar 2 o 3 noticias que andaban dando vuelta bajistas, y obviamente con un componente especulativo altísimo, esos mercados se transforman empiezan a tener pérdidas. Cuando menciono esto de componente especulativo altísimo,
Luciano, perdón, una pregunta, porque yo como no veo la pantalla, no sé si me ven a mí o si es solamente la placa. Se puede ver se ve la placa y el que te quiera ver a vos lo puede Ok, ver. listo. Porque yo como veo la placa, no sé si yo gesticulo, no sé si alguien me está Sí, mirando. sí. Sí, se te ve. Bueno, no, lo que decía, respecto a esta posición especulativa que estaba comentando, pensemos que, como para tener una referencia, ¿no? En el caso de maíz, en Chicago, la posición especulativa, o sea, la posición comprada de los fondos, la posición neta comprada de los fondos especulativos, hasta el último reporte del viernes, era equivalente a 48 millones de toneladas. Eso quiere decir que prácticamente tiene comprado en forma especulativa una cosecha de Argentina. ¿Por qué hago este comentario? Porque nosotros estamos viendo qué es lo que pasa con la producción y la posibilidad de exportación, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, estamos todos concentrados en eso, y no, digamos, y no tomamos en consideración que hay casi una cosecha argentina solamente digamos, en forma especulativa, que, como les comentaba recién, ante 3 o 4 noticias medianamente bajistas pueden tomar ganancia, o sea, pueden decidir capturar toda la ganancia que vienen haciendo desde fines de diciembre. Entonces, creo que estamos digamos, en una situación que me parece que hay quizás más riesgo de bajas que de subas. De todas maneras, o sea, nadie tiene certeza de qué es lo que puede ocurrir, en especial teniendo en cuenta que uno de los principales factores es lo que pasa entre Rusia y Ucrania, y que es realmente cambia por completo digamos, la situación, si encuentran alguna especie de solución en el corto o mediano plazo, o si seguimos indefinidamente en una situación de conflicto bélico. De todas maneras, gran parte de esta situación ya ha sido tomada. ¿Cuáles son los riesgos de bajas que podemos considerar si queremos en esta situación? De arranque podemos mirar el mercado, en el caso de Chicago, donde podemos tomarlo, digamos, de referencia. De arranque, entre la soja disponible y la soja noviembre, que es la nueva campaña de Estados Unidos, hay $70 de descuento. O sea, ya el mercado nos está dando alguna indicación de que el mercado mismo está viendo que puede haber, digamos, un cambio en esos balances. Cuando vamos al maíz, estamos también con una situación de $30 de descuento, o sea, entre el disponible y el diciembre, que es la nueva campaña. O sea, el mercado ya de alguna manera se posiciona para que tengamos una recomposición de oferta en el próximo periodo. En el caso del trigo está mucho más ajustado, pero después de haber tenido esa fuerte baja que comentábamos recién. Entonces el mercado ya está considerando que en cierta manera va a haber una recomposición de oferta. Por el otro lado, lo que decía recién, lo que ocurre entre Rusia y Ucrania es totalmente, digamos, es el driver de mercado. Hoy puntual, la baja que comentábamos ayer, que todos habrán visto, tuvo por un lado el componente del COVID en China, y por el otro lado, que en este momento están teniendo una reunión entre Rusia y Ucrania en Turquía, en donde digamos, la idea es que vean si pueden llegar a alguna especie de acuerdo. Cuando uno ve distintos informes de analistas políticos y demás, y de gente de la zona, da la sensación que es totalmente dificilísimo que lleguen a un acuerdo de paz en el corto plazo. Pero bueno, cualquier resolución en ese sentido es un elemento que ayer vimos, o sea, el solo hecho de posibilidad de que se reúnan y que hablen generó una baja de mercado. Entonces, eso es una alerta. Por el otro lado, después vamos a ver lo que les comentaba recién, o sea, el mercado está concentrado en lo que puede aportar Rusia, o sea, lo que puede dejar de exportar Rusia, Ucrania, principalmente Ucrania, pero también en esta situación de inflación global que les comentaba, también hay desequilibrios entre los países que hace que, por ejemplo, India, que es en general en su balance de todos los commodities es neutral, o sea, se autoabastece, este año con estos precios internacionales de precios está considerando o está estimando que va a exportar
mucho más trigo de lo que viene exportando antiguamente. Y ya ha exportado más que otros años, o sea, en un mismo periodo del año pasado que llegó a exportar 2 millones, ya lleva en el mismo periodo 6 millones de toneladas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que no concentremos nuestra mirada solamente en un dato, que puede ser lo que va a faltar de, digamos, en el mundo que salga de Ucrania. Tengamos en cuenta que desde niveles máximos históricos y con una situación de inflación global, de alimentos, etcétera, se reacomoda todo. ¿Por qué digo esto? Porque así como India quiere aprovechar estos niveles históricos máximos para exportar y hacerse de divisas, hay otros países que limitan sus exportaciones, como es el caso de Argentina o inclusive Rusia, y habrá otros países que ya con estos niveles de precios no pueden digamos, abastecerse o admitir estos niveles de precios. El caso de, que también seguramente lo han leído en las noticias, de China. Por ejemplo, la industria de la producción porcina, la carne de cerdo, ya desde fines del año pasado viene registrando pérdidas de precio. ¿Por qué se dan esas pérdidas de precio? Lo que estamos hablando. China con una inflación de mayor en 30 años, ¿hasta dónde el consumidor va a avalar esas subas de precio que recibe, digamos, al momento de hacer la compra? O sea, lo mismo que muchas veces que estamos viviendo en Argentina, se está dando a nivel global. Y se está empezando a ver justamente que ya hay un racionamiento de demanda. Un caso típico para considerar es este, ¿no? El de la carne de cerdo en China. No solamente que eso generó posibilidades de que digamos, la demanda de forraje sea menor, sino que también se habla de una recomposición o digamos, de esa fórmula, de ese racionamiento que incluya forrajes de menor calidad. Entonces, yo por eso insisto que estamos en niveles que hay que ver hasta dónde la demanda puede convalidar estos valores, ¿no? Entonces, me da la sensación que las subas ya es muy difícil que se den en este contexto y hasta podemos ver algún riesgo de baja. Bueno, más o menos todo lo que está en esta placa lo acabo de decir, medidas contra la inflación, que es lo que está ocurriendo, COVID, que también, o sea, si avanza, por ejemplo, en el caso de China, más allá que los comentarios de peligrosidad, o sea, lo que sale en las noticias no es peligroso, el hecho de que se confinen ciudades enteras, ayer creo que la noticia era Shanghái, obviamente en el corto plazo genera menor demanda. Hay que ver hasta dónde se extiende esta situación. China, lo que les comentaba recién, o sea, toda la situación financiera que veíamos el año pasado no se solucionó, sino que se va como postergando o haciendo digamos, muchos economistas especializados digamos, en economía internacional hablan de que estamos ante una burbuja mucho más grande que la que vimos en el 2008, no solamente digamos, en China, sino en el resto del mundo. Entonces estamos ahí con un cóctel de noticias que andan dando vueltas desde hace mucho tiempo, podemos decir solapadas por la situación de la guerra. Bueno, y ahí sobre la derecha de la placa puse flexibilización del corte de biocombustibles. No nos olvidemos, de nuevo, que tiene relación con esto de las medidas contra inflación, no nos olvidemos que el año pasado, por ejemplo, en Brasil, cuando empezaron a tener problemas de inflación, automáticamente, y los precios de la soja y demás empezaron a subir fuerte, automáticamente Brasil decidió, digamos, recortar el uso mandatario de biodiesel. El año pasado, en mayo, cuando también les comentaba que pasó lo de las noticias de Evergrande, del complejo inmobiliario más grande de China, en el mismo momento empezaron a haber noticias de que Biden proponía hacer digamos, una flexibilización del corte de biocombustibles. Todo eso fue en mayo del año pasado. O sea, nosotros estamos acostumbrados a las intervenciones del Estado, pero estamos en una situación en la cual hasta inclusive en Estados Unidos evalúan o deslizan la posibilidad de que hagan un cambio así. O sea, imagínense, si eso llegara a ser posible,
en Estados Unidos, 130 millones de toneladas de maíz van a la industria de etanol. ¿Es posible que desaparezca toda esa demanda? No, tienen una industria totalmente establecida. ¿Es posible que por la fuerte suba de precios decidan hacer un recorte, o por la crisis alimentaria que digamos que podemos llegar a vivir, decidan destinar más maíz a alimento y menos a combustible? La verdad yo creo que es posible. Hay lobby de la industria petrolera como de los farmers, pero estamos en un mundo que estamos empezando a ver cosas que antes nos parecían imposibles. Entonces, de nuevo, esta noticia de la flexibilización del corte salió también hace, no me acuerdo si 2 semanas, por ejemplo, volvió a salir como una posibilidad. Entonces, de nuevo, ¿no? Quizás el mensaje más importante que le quiero transmitir es que si ustedes se sientan y les cierran los precios, de alguna manera los capturan. No estoy viendo la hora y sé que seguramente me estoy extendiendo, pero acá, esto en relación a lo que les comentaba recién, fíjense, cuando nosotros nos concentramos solamente en un dato, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver, acá. En este caso, por ejemplo, fíjense el cambio que hizo toda la región del Mar Negro en pocos años, ¿no? En 2012-2013, esto es trigo, exportaciones de trigo. Fíjense que prácticamente no eran un jugador importante. Hicieron cambios en su política para justamente, inclusive hasta años anteriores Rusia era importador, pero por cambios, digamos, de su política, lograron no solo, digamos, dejar de importar, sino exportar. ¿A dónde voy con esto? Fíjense lo que logró Rusia en pocos años, exportar 35 millones o más de trigo. O sea, ahora es un driver de mercado, si puede o no puede exportar ese trigo. Kazajstán y Ucrania también pasó de 7 a 23 millones. Hoy el mercado está concentrado en si toda esta exportación puede salir. Y acá entra un montón de elementos en juego. Por un lado, gran parte, digamos, el mayor porcentaje de producción de trigo de Rusia es de invierno. O sea, hay una gran cantidad de trigo que entra a cosecharse en julio. O sea, hay una gran cantidad de trigo que va a salir. Los puertos de Rusia por ahora siguen funcionando. Todo lo que es Ucrania, es verdad, una parte va a ser cosechada, hay que ver si logran cosechar, y otra parte importante va a ser sembrada con trigos de primavera, que también es importante ver si lo pueden hacer, igual que en el caso de maíz y cebada y demás. Pero entonces cuando uno se pone, digamos, a ver más en detalle, estos números cambian. O sea, no es que el mundo se va a quedar sin 35 millones de toneladas de exportación de Rusia, ni sin 23 millones de exportación de Ucrania. Cuando uno empieza a desglosar, empieza a ver que esos números quizás se van achicando, y por el otro lado tenemos a los que aprovechan, que no es nuestro caso de Argentina, pero sí puede ser el caso de India, digamos, a aprovechar estos altísimos niveles internacionales de precios para exportar más de lo que hacían anteriormente. Entonces, estos balances ya dejan de ser tan de Excel perfecto y empezamos a ver, digamos, que el mundo de una forma u otra se va acomodando. Sumado a lo que les decía recién, hasta dónde digamos, el mundo, el consumidor final, va a convalidar los precios de... localmente ya lo vemos aparte. Pero ¿hasta dónde digamos, un consumidor en Estados Unidos va a convalidar que el pan le haya aumentado, no sé, un 9%? Eso es lo que empezamos a ver, que se empieza a, digamos, a acomodar esos balances. Por el otro lado, puntualmente en el caso del trigo, también tenemos que en poco tiempo, en julio, va a ingresar toda la cosecha de los trigos de invierno de Estados Unidos, entonces lo mismo en el caso de Europa. Entonces, ese balance de Excel es como que se va transformando. De todas maneras, es fundamental ver qué pasa con la resolución de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero creo que hay que mirar el global, pero también digamos, el detalle de cada uno de estos balances. Riesgos de bajas locales. Yo creo que esta placa la tengo desde hace, no sé, 15 días. Bueno, se dieron todos los riesgos de bajas locales.
Corto, mediano plazo, el tema es ver si podemos ver mayores bajas. Mayor presión impositiva ya la comprobamos con el aumento de derechos de exportación en el caso de subproductos de soja. La gran pregunta es si podemos llegar a ver un aumento en los derechos de exportación de maíz y trigo. Entonces, yo por ahí todos los lunes mando un newsletter, que si quieren se pueden sumar, y en el newsletter por ahí trataba de poner, o sea, ¿es posible que ocurra? Yo creo que es posible, porque ya vimos lo que pasó con la soja. ¿Es legal que ocurra? Los especialistas en tributarios y en leyes y demás dicen que no es legal. Este gobierno lo puede hacer, ya comprobamos que lo puede hacer. ¿Puede, digamos, el sector salir en contra y generar medidas de protesta y demás? Puede, pero no nos olvidemos que quien tiene que tomar decisiones en el corto o mediano plazo se puede ver, digamos, envuelto en todas estas caídas de precios con urgencia o, digamos, obligación de vender. Entonces, de nuevo, la situación particular de cada empresa es fundamental al momento de definir qué hacer. Medidas contra inflación, ya vimos todas las ocurrencias que tienen, que ninguna resulta en controlar la inflación, pero sí afecta de lleno al sector agro. Bueno, y COVID lo puse ahí abajo, no chiquito, pero ahí abajo espero que realmente no sea un problema en nuestro país. Suba derechos, ya vimos que puede ocurrir, y cierre registros es lo peor. Y la realidad es que, ¿por qué es lo peor cierre registros de exportación? Porque que directamente la exportación, que es el principal comprador de todos nuestros granos, si la exportación no tiene necesidad de comprar, es, digamos, el efecto más nocivo para los precios. Y la realidad es que, más allá de las noticias que dieron de que habilitaron un poco más de exportación de trigo y demás, están totalmente intervenidos. Entonces, es un mercado en el cual, digamos, es muy fácil, no es que es muy fácil, pero el comprador sabe que va a tener que, hasta X poder de compra relativamente tranquilo, embarca y después cuando se le habilita más vuelve a hacer compras. Entonces creo que estamos en una situación en donde digamos, al riesgo internacional le tenemos que siempre agregar un 50% más de riesgo local. Y ahora vamos a ver los gráficos, ya tuvimos las bajas, pero digamos, quizás ¿por qué no baje más? Porque obviamente el productor no va a intentar no convalidar estas bajas. Y cuando sí. Antes de avanzar, porque ahí hicieron dos consultas más relacionadas a la pantalla de los riesgos en el mercado internacional. Sí. Una consulta es si dice que, bueno, como aumentó la energía más que los granos, si ese corte de biodiesel no podría ser como incentivar, digamos, aún más la producción de biodiesel, digamos, que vaya más grano a energía que lo que hay hoy. O sea, sí, sí. Sí, también. Eso, o sea, sí, que sea un elemento alcista más que bajista, más que potencialmente bajista. Sí, estoy viendo la hora, Luciana, me vas a matar porque me dijiste 50 minutos ya estoy. Sí, exacto, también puede ocurrir. El tema es como que se dan dos situaciones, entre comillas, filosóficas, porque cuando se habla de que podemos estar frente a una crisis alimentaria, digamos, o sea, como consecuencia de la guerra, esa discusión filosófica que ya se venía, digamos, dando, en donde los que están en contra de que digamos, se transforme en combustible un alimento, como que se pone mucho más de manifiesto. Entonces, eso, digamos, era quizás el elemento que ahora están usando. Y por el otro lado, pero sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, ten en cuenta para quien hizo la pregunta,
que la suba de la energía tuvo un pico de precios, no vamos a tener tiempo, yo había preparado otra, digamos, una presentación que tiene solamente gráficos, pero lo mismo que vimos en trigo, vimos en petróleo, o sea, el petróleo pasamos de tener un petróleo de 110 a tener un petróleo arriba de 130 en 4 o 5 ruedas. En 4 o 5 ruedas volvió a bajar. Entonces, digamos, es verdad, la suba de la energía fue muy fuerte, pero también entra en este juego de si el mercado va a convalidar esas subas. Creo que sí, que lo pondría como, o sea, me parece buena digamos, el ejercicio de ponerlo en los escenarios posibles, de que gane, digamos, lo que yo comenté respecto a Biden, es que evidentemente la administración de Biden lo tiene en agenda, porque ya desde el año pasado están evaluando hacer ese, digamos, ese corte. Y por el otro lado, si están pensando de que pueda haber más demanda de maíz como maíz, por la falta de, digamos, de oferta desde Rusia y Ucrania, también pueden estar evaluando que ese maíz, en vez de hacerlo combustible, lo exporten. Pero me parece que está bueno hacer el ejercicio con las dos alternativas, así que me parece bueno. No sé si había otra, Luciano, o era en relación también con eso. Sí, la otra tiene que ver con los stocks de Estados Unidos que venían justos si van a recomponerse. Bueno, ahora, o sea, es lo que marca el precio de mercado, o sea, tendería a recomponerse, después va a faltar de claro, que se siembre y se coseche. exactamente, no sé si en otra placa estaba, pero uno de los factores de... creo, voy a avanzar porque Dale. está eso y tiene relación... mira, acá estaba relacionado con eso. O sea, drivers específicos de granos, además de este comentario que hicieron de los biocombustibles, que es real. Acá está lo que me preguntaban de los stocks en Estados Unidos. O sea, ahora de lleno vamos a entrar en la siembra en Estados Unidos y el mercado climático. Y ahí va la pregunta esa que hacían, ¿no? ¿Se van a recomponer los stocks en Estados Unidos o no? Este jueves hay sí, el jueves, ¿no? El 31, hay un reporte de Lula, que digamos que en general es importante y este año seguramente va a hacerlo, en donde se da las intenciones de siembra de la campaña 22-23, o sea que ahí vamos a poder ver que, digamos, si podemos pensar en una recomposición de stocks de la nueva campaña. Y otro dato fundamental para poder ver eso es los stocks trimestrales al 1 de marzo. O sea que ahí vamos a poder ver si hay chances de una recomposición de stocks o pueden ajustarse más. Cuando uno mira cómo vienen yo podría dar una charla de 3 horas, porque me gusta, pero un dato relacionado con esto, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las exportaciones hoy de Estados Unidos, en relación al año pasado, en trigo vienen 22% abajo, como para que tengamos también una idea de cómo, esto que les decía, ¿no? Que los precios en cierta manera van limitando la demanda, además de competencia con otros países, pero si nos ponemos a mirar ese dato, las exportaciones de trigo a Estados Unidos son 22% más bajas que las del año pasado. El maíz es un 5%, o sea, no son mucho menos que el año pasado, y en soja 20% menos que el año pasado. Entonces, cuando analizamos esos balances de oferta y demanda, empezamos a ver que es un año distinto al año pasado, no solo por precios históricamente altos, pero esos precios también, en cierta manera, van limitando o restringiendo esa demanda. ¿Qué es lo que espera el mercado en este informe? En general esperan que, lo tengo acá anotado, que en el caso de maíz se siembre menos, pero de todas maneras eso va variando un montón. Y hay que ver realmente cuánto terminan sembrando. Que se siembre un poco menos de maíz que el año pasado y que se siembre más soja que el año pasado en Estados Unidos. De todas maneras, hay que ver cómo sigue. Otro dato a tener en cuenta en relación a eso, si se va a recomponer el stock o no, hoy la relación de precios entre soja noviembre y maíz diciembre, que sería la que te permite ver qué es lo que va a preferir sembrar en Estados Unidos, es de 2,06. Es la más baja en las últimas 10 campañas, suponete. O sea,
esa relación estaría incentivando que se siembre más maíz, al contrario de lo que te estoy diciendo que espera el mercado. Así que el reporte de este jueves debería tener un impacto, digamos, a igualdad de condiciones de todos los otros drivers, puede llegar a tener un impacto en los precios. Bueno, no sé si te contesté eso. Y además, otro dato fundamental para ver si crecen o no los stocks en Estados Unidos es ver qué pasa con eso que dice falta cosecha de Sudamérica. ¿Qué pasa con toda la safriña? Si realmente va a terminar también en nivel récord, o sea, la producción global de Brasil va a terminar en récord o no. Entonces, ahí tenés como un combo de, por eso le puse alcista o bajista. La safriña casi, entre comillas, podemos decir que está más o menos definida. Abril es fundamental porque es donde están en polinización. Entonces, ¿qué pasa si les pasa lo mismo que pasó con la soja? Que sobre el final de la campaña perdieron 20 millones de toneladas. Se tornaría muy alcista porque le sumás lo de Rusia, Ucrania, etc. ¿Qué pasa si la cosecha realmente termina siendo arriba de 90 millones de toneladas, 80 millones de toneladas, la safriña? Quizás el mercado ya lo tomó, pero es un volumen que va a entrar en julio, coincidentemente con nuestro maíz de segunda. Entonces son todos elementos que hoy creo que tiene más posibilidad de generar una baja adicional que una suba. Pero de nuevo, o sea, si de repente tienen en abril una seca terrible y les hace caer la producción, todo lo contrario. Después, no sé, Luciano, si había algo más relacionado con esto. No, ya ahí, creo que contestamos. Bueno, y después, bueno, relación insumo-producto tiene también relación con lo anterior, o sea, el que está del otro lado acá en la charla y es productor, ya que está definiendo, o sea, va a convalidar los valores de fertilizantes que hay o no, va a bajar la tecnología, consigue el fertilizante, o sea, localmente para la gruesa todavía tenemos tiempo, en Estados Unidos, digamos, la compra de insumos ya se hizo, o sea, ya están largando la siembra, entonces esta suba de insumos quizás no afectó como puede llegar a afectarnos a nosotros si realmente se mantienen. De todas maneras, de nuevo, yo creo que son todas situaciones que si el mercado no convalida estos niveles tan altos de insumos, de una manera u otra van a ir corrigiendo. Y después está la otra teoría opuesta a lo que estoy diciendo, que es que estos insumos tan caros van a generar menor uso, por ejemplo, de fertilizantes, va a generar menor producción, y entonces el año que viene vamos a tener mayor subas de grano. Son millones de factores que inciden y que pueden hacer que los precios tengan un comportamiento totalmente distinto. Entonces, de nuevo, mi mensaje principal es que cada empresa se siente, mire sus números y de una manera u otra los capitalice y o sea, no quede esperando a una cantidad de variables que no podemos manejar. Bueno, me voy a apurar porque vengo re mal. Y bueno, ¿cómo están los precios en Argentina? Hasta hace 10 días estábamos con el maíz, en relación al año pasado, un 50%, el maíz es el de mejor comportamiento, ahora digamos, tuvo una fuerte baja. Trigo, soja, digamos, el mejor ha sido el maíz en relación a hace un año. Y este gráfico, que creo que a mí me encanta mostrar el gráfico de 20 años, hoy no me puse en detalle, que son los 3 primeros que mostré, para mostrar que estamos en niveles máximos históricos. ¿Por qué? Porque yo digo, estos son mercados explosivos. O sea, esta es la soja pizarra Rosario en dólares, o sea, son nuestros valores en los últimos 20 años. Fíjense lo que es, o sea, los movimientos de estos mercados explosivos, así como suben, bajan. O sea, es como que no hay duda. Aparte nos podemos poner a ver qué condición hubo cada año, qué tipo de cambio había, si lo ajustamos por inflación, un montón de cosas, pero el comportamiento de estos mercados explosivos es siempre igual. O sea, vuela, se desploma, vuela, se desploma, vuela, se desploma. Y ahora estamos en esto. Y entonces la gran pregunta es cómo sigue. O sea, esta baja ya la tuvo. La gran pregunta es, ¿puede tener otra suba más adicional, volar más, inclusive llegar a los 600 locales? ¿O ya está
y empezamos con esta baja como el resto de los mercados? No lo sé, pero lo que sí sé, que si estos valores de precios a ustedes les siguen dando, o sea, les sigue cerrando, porque o sea, lo más probable es que les cierre. Después obviamente está la situación de quien perdió mucha producción, pero digamos, con un rinde que está dentro de lo estimado, comenzamos digamos, a definir márgenes con sojas que estaban abajo de $300. Entonces, estos precios siguen siendo buenos. Y de nuevo, los invito a mirar esto, o sea, estamos acá arriba, estamos niveles máximos de 20 años, localmente también, con riesgo de que este mercado sea otro mercado explosivo como los anteriores. Seguimos acá arriba, entonces tomar decisiones acá arriba creo que es mucho mejor que tomar decisiones cuando el mercado empieza a tener este tipo de correcciones. Me voy apurando. Un dato que les quería decir, por las dudas, para que quede claro que son precios que no hemos visto muchas veces en nuestro país. Solamente arriba de $400 tuvimos en 2012, en septiembre, solamente en septiembre, el 442, que es el grafiquito este acá, la única vez que tuvimos. Después nunca más tuvimos arriba de $400, y arriba de 300 tampoco es que tuvimos tantas veces, o sea, fíjense. Entonces, de nuevo, miren toda la composición. Y esto es lo que quizás trato de transmitir últimamente con más, no sé si soy suficientemente clara o contundente, pero yo veo que muchas veces al productor le encanta producir. O sea, yo veo las charlas entre productores, les encanta, y me parece espectacular porque por eso son productores. Pero en su ecuación de empresa, en general, le prestan muchísima más atención al rinde que digamos, al componente precio. Entonces yo de nuevo quiero que los invito a que se sienten 1 hora al mes, 2 horas al mes, 1 hora cada 2 meses, o sea, y analicen cómo hacer para que todo lo que se esfuerzan en lograr esos rindes se traduzca también en buenos precios, o sea, que la ecuación sea buena en general. ¿Y por qué voy a esto y insisto en esto todo el tiempo, no? Recordando el pasado no tan lejano. El año pasado, fíjense en lo que pasó. Muchos dirán, bueno, sí, el que aguantó la soja, este año por ejemplo, ahora, está vendiendo espectacular, y sí, es real, no hay manera de rebatir eso. Pero el que llegó a estos niveles de precios sin vender, tiene que tomar alguna decisión. ¿Sigue esperando o lo captura? Fíjense lo que pasó el año pasado en esto de los mercados explosivos. Esto es, este gráfico es de soja disponible 2021, de abril, bueno, este hasta diciembre, ¿no? Pero esto, concéntrense acá. O sea, la soja de abril, del 20 de abril, que estaba en 3.30, subió hasta 3.65 en mayo, hasta el 11 de mayo. El 11 de mayo estuvo la noticia de flexibilización de corte de biocombustible, lo de China, el Delta, etcétera. La soja local se cayó $65 en un mes, o sea, del 11 de mayo al 15 de junio. Entonces ustedes pueden decir, sí, claro, pero después yo esperé y terminé vendiendo arriba a 400. Claro, sí, pero o sea, no todos podían esperar, y no todos, o sea, tampoco, después Luciano nos va a contar, o sea, ¿tiene sentido por ahí esperar 7 meses cuando podés haber aprovechado de alguna manera con eso hacer otro tipo de cosas? Depende de cada situación. Pero fíjense, en un mes el mercado, que parecía que iba a volar indefinidamente, se perdió un 17% de valor. Y acá es el mensaje, o sea, ese 17% de baja es lo mismo que si hubieran tenido un 17% de pérdida de rinde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a esa baja de precio le sumamos que se caiga el rinde. De nuevo, o sea, quizás ese es el mensaje que más quiero transmitir. Y fíjense lo que pasó el año pasado con el maíz, que muchos se acordarán. El que logró vender a 2.43 fue un genio total, porque duró 3 o 4 ruedas, nada más. Y el que esperó vender a 2.50, o sea que se aguantó desde los 196 para vender a 2.50, y tuvo obligación o necesidad de vender en cosecha, fíjense lo que se perdió, 22% de caída también desde el 11 de mayo hasta el 20 de junio. Entonces, de nuevo,
Hoy todo nos parece, si leemos todas las noticias, son todas, o sea, no hay una sola noticia que nos haga pensar que esto puede bajar. Pero acá les puedo asegurar que el 11 de mayo del año pasado no había nada que nos alertara que podía bajar. O sea, sí, todo esto que les estoy diciendo, todas esas alertas andaban dando vuelta. Y de un día para el otro se hicieron realidad. ¿Y qué hacer con los precios actuales? Yo creo que, lástima que no estamos en la presencial y me levantan la mano y me dicen si son buenos o no son buenos. Los precios actuales yo creo que son buenos. Es verdad, tenemos todas las injusticias juntas, derecho de exportación, cierre de registro, etc. Brecha cambiaria, todo. Pero fíjense que estos descuentos respecto a Chicago, en el caso de soja, llegó a estar este año en 50% el año pasado. Hoy está en 29%, o sea, son buenos valores. ¿Y cuánto queda de mercadería 21-22 sin precio de acuerdo al Ministerio de Agricultura en las ventas al 16 de marzo y a la Bolsa de Cereales Buenos Aires en producción? Quedan, puse 39, esto es sin precio, o sea que no tiene precio, o sea que si el mercado llega a tener una corrección fuerte, además de la que ya tuvo, pierde, o sea, pierde no solamente el productor, sino toda la cadena. Entre 39 y 37 millones, dependiendo la estimación si tomamos de la bolsa de Rosario o la de Buenos Aires. O sea, toda esa cantidad de soja no tiene precio. Con precio hay solamente al 16 de marzo 3 millones de toneladas. Si sumamos lo del MATBA, son 5 millones de toneladas en total. Bueno, en general es así, o sea, no es que este año es particular. Es verdad que el año pasado había más volumen con precio, pero bueno, es un comportamiento, podemos decir, entre comillas, habitual. Pero de un riesgo altísimo, porque ya estamos a niveles máximos históricos. Y bueno, lo mismo para el caso del maíz. El maíz se ha vendido más, con precio hay 12, pero en el caso del maíz tenemos el riesgo adicional del control total de los registros de exportación. Bueno, y en trigo, sin precio 7, ya se han puesto precio por 15 millones. No me voy a extender acá porque es lo mismo que dijimos. Cuando les decía de riesgos de baja, o sea, ya tuvimos una fuerte baja. Soja mayo, estuvimos, el 10 de marzo estaba 4,75 y el cierre de ayer fue 4,34. O sea, ya tuvimos una fuerte baja. Pero miren digamos, el contexto global. Veníamos de un año planchadísimo la soja mayo, hasta diciembre, hasta enero, que empezó la seca. Hoy seguimos en niveles espectaculares, y ustedes dirán, ¿qué hago? ¿Los tomo o no los tomo? Bueno, ahora Luciano nos va a contar qué alternativas puede haber. Maíz, lo que yo les decía, o sea, fíjense también, acá ¿qué fue? En esta soja fue, primero cierre de registros locales, porque Chicago no bajó de la manera que bajó, salvo hasta ayer. Cierre más rumores, más todo el tipo de componente local. Acá en nuestro país, en maíz abril, de nuevo, ¿qué hacer? ¿Convalidar esta baja o esperar? De nuevo, yo me sentaría y valoraría mi situación, tomaría fríamente la decisión, sin estar esperando que, de nuevo, ver si vuela o no vuela, y en todo caso, para que vuele, vemos alguna alternativa de capturarlo en el futuro. La devaluación, este parece un grafiquito perfecto, o sea, totalmente controlada. Esta es nuestra devaluación del tipo de cambio oficial. Y cuando vamos a la brecha cambiaria, también, entre comillas, podemos decir que estamos en una buena situación en relación a lo que hemos vivido. Hemos llegado a tener 120, 130% de brecha, y hoy estamos en niveles de 70. O sea, en ese contexto también podemos decir que podemos aprovechar. Y me apuro porque ya me pasé. Pero conclusiones corto, mediano plazo, creo que los precios siguen siendo buenos, la brecha mejoró. Localmente tenemos un combo de riesgos totales, que como sea trataría de capturar los valores toda vez que me cierre, son en los disponibles. Y el mundo está totalmente complejo, o sea, en vez de ir, digamos, achicando la volatilidad, se van sumando factores en cada momento. Y Luciano, me súper extendí, creo, con mi charla, pero Luciano nos iba a contar, o sea, qué hacer con estos precios. Yo creo que
me encantaría saber qué piensan del otro lado. Creo que son buenos precios los del disponible. Convalidar o no la baja que ya vimos en el caso del maíz, o sea, puede costar, pero tengan en cuenta que estamos ingresando a plena cosecha, que los registros de exportación de maíz, más allá que dijeron que permitían vender más, o sea, lo van a seguir controlando. Así que bueno, tendría mucho en cuenta eso, y una pregunta que muchas veces hacen es ¿qué hago con los pesos? Entonces, Luciano, no sé si nos querías contar Sí, alguna... sí, ¿Querés que, básicamente era, ¿sí? No, no, querés no, que está bien, está salte bien. la pantalla? No, no, está bien, porque la pregunta acá clave creo que con respecto a precios, creo que vimos claramente cómo estamos hoy y también obviamente reforzar el hecho de que cada uno se tiene que sentar y ver sus números, cada empresa tendrá sus particularidades y verá cómo le cierra o no el margen. Creo que la gran pregunta es, que a veces también nos llega a nosotros, de nuestros clientes, qué hacer con los pesos. En realidad es, una vez que vendo, cómo no vender cuando necesito, sino vender cuando los precios son buenos. Pero eso después a veces se traduce en encontrarnos con cierta liquidez que todavía no tenemos dónde colocarla. Más aún la situación que hoy los exportadores, por presión obviamente del gobierno, no están dando un plazo muy largo para lo que es la especificación de la mercadería cuando uno vende forward, o sea, cuando uno vende en dólares, ese plazo de especificación que años atrás era más flexible, hoy se está restringiendo bastante, y eso hace que los productores se encuentren hoy con esa gran pregunta. Básicamente era recordarle que en LBO, o sea, tenemos un amplio abanico de servicios. Dentro de eso está lo que es la sociedad de bolsa, la LIC, digamos, el mercado de capitales, donde se pueden buscar herramientas que permitan colocar esa liquidez, que puede ser transitoria o ya a mediano o largo plazo, en distintas herramientas que busquen obviamente conservar el valor de esos pesos. O perder menos ante las distintas variables que hemos visto. Hoy en día, para un perfil conservador y una herramienta muy usada por el sector agropecuario es la dolarización a través de lo que conocemos como el dólar bolsa o el dólar MEP. En nuestro caso, LBO, al tener el área de mercado de capitales, es muy simple la realización de esta compra de dólar a través del mercado de capitales, que se hace inmediatamente cuando tenemos el vencimiento de la liquidación parcial de grano. Es decir, básicamente se podría armar para cobrar esos pesos en dólares mediante una transferencia bancaria. Repito, es bastante simple, muy transparente y prácticamente sin límites. O sea, comparado con las restricciones que tenemos con el dólar solidario, que hoy prácticamente está casi en los mismos niveles, y como vos mostrabas, la brecha se ha achicado. No es lo ideal, pero bueno, hay que aprovechar esos momentos. Así que, bueno, básicamente es eso. Cualquier duda o consulta, hay otro tipo de herramientas que tienen que ver también en función también con la charla que podamos tener con cada uno de los clientes para ver su perfil y su horizonte de inversión. Bueno, sí, me parece súper interesante, y creo que es fundamental eso de informarse, ¿no? Y de tener esa, no sé, digamos, analizar y mirar todas las cosas que hay disponibles, ¿no? No quedarnos solamente con el tema de que si el precio es bueno o no, o si quiero esperar a que de repente siga subiendo. Y además, después vamos a ver, también podés tener la posibilidad de que si querés ver que suba, posicionarte, pero no con tu mercadería expuesta a las variaciones, ¿no? Hoy, con respecto a los precios, por ahí lo que es cobertura están para lo que es
te diría, tanto cosecha disponible como nueva, están bastante caras, propio de la volatilidad que está teniendo el mercado. O sea, las opciones están muy caras, pero bueno, es la consecuencia de la volatilidad que está teniendo el mercado. Y bueno, por ahí no sé si hoy es el momento, pero después también hay otras herramientas que te permiten, de cierta manera, sin tener la mercadería, capturar una eventual suba, por lo menos de soja, donde hay una herramienta que es un fondo común de inversión, que es una herramienta del mercado de capitales, que hoy sigue el precio de la soja. Entonces, ante una eventual recomposición de los precios, se puede tomar ese fondo para seguir el precio de la soja. Después, no sé si con respecto a la nueva, si querés te puedo comentar, más mirándola. Si querés, no, sigo con esto y te doy el pie para la nueva, para ya terminar. Bueno, no, lo mismo que veíamos recién, si estos precios de la nueva son buenos o malos, también lo mismo, ¿no? Lo que también decías vos, Luciano, depende de cada empresa, cada situación, cada zona, cada posibilidad de tener los insumos o no, etcétera. Pero si los comparamos con épocas, o sea, con otros momentos anteriores, el año pasado, por ejemplo, la soja estaba en $300, la soja nueva, para empezar a fijar. Y bueno, y en el caso del trigo también estaba con niveles muy por debajo de los actuales, y en el caso del maíz estaba más o menos en mismos niveles, pero estaban, en el caso sí, bueno, el trigo estaba a $200, o sea, tenemos situación que creo que de alguna manera hay que aprovechar. Pero bueno, de nuevo, quizás este es el mensaje principal que me gustaría transmitirles, ¿no? Si de alguna manera los valores cierran, y no es solamente los valores, sino es todo lo que estamos hablando, y además estos mercados son totalmente dinámicos. Hoy quizás, como decía Luciano, hoy yo soy muy de recomendar el uso de coberturas flexibles de precios, y tal cual lo que decía Luciano, si vos te pones a ver hoy, o sea, es casi imposible porque los precios son muy altos, y tampoco justificaría, por ejemplo, hoy que compren un call cuando la soja está a niveles máximos históricos, o sea, que paguen caro un call. Pero hace un mes era otra la situación. No quiero decir que, digamos, que haya un arrepentimiento que no se hizo hace un mes, sino que estén atentos a que si se dan de nuevas condiciones, que las capturen en el momento que se dan. Ese, digamos, sería el mensaje. Y esto justamente para darte el pie a vos, Luciano, es verdad, hoy si te pones a ver las coberturas, es imposible. Y no sé qué sentido tendría, por ejemplo, capturar estos valores y comprar un call altísimo, muy lejos y caro. Entonces, creo que vos también ibas a comentar, ¿no? Bueno, sí, justamente estas últimas 2 semanas estuvimos hablando con bastantes clientes, y bueno, la herramienta que hoy podemos ofrecer desde LBO son los acumuladores, que es una herramienta que combina, bueno, el mercado de futuros con el mercado de opciones, en donde el productor puede tomar es una herramienta que le permite tomar un piso de precio. En el caso de la soja lo vemos muy útil para lo que es la cosecha nueva, donde puedes tomar un piso de precio y acumular a un valor más alto que el del mercado. Obviamente esta herramienta, a diferencia de las opciones, compromete la mercadería, y después tiene cierto riesgo de duplicar el volumen que se va vendiendo, pero bueno, ahí es en la charla con nosotros en donde buscar ese rango de precios, de piso y de techo, para que sea, digamos, lo más beneficioso tanto a la baja como a la suba. Es una herramienta que poco tenemos en el mercado, y que, bueno, sí necesita de una charla pormenorizada con el cliente para transmitírsela bien, y ver cuáles son
los valores que está buscando. Pero básicamente, digamos, el acumulador permite ir vendiendo todos los días un volumen que se calcula en función del volumen que quiere pactar el cliente y los días al vencimiento de la herramienta. Entonces todos los días va vendiendo esa porción de toneladas a un precio, digamos, de acumulación que está por encima del mercado, pero al mismo tiempo, si el precio baja, vende a un precio piso. Entonces todos los días va promediando, digamos, un precio en función al volumen que vende. Es una herramienta que a nosotros nos parece interesante en lo que es la cobertura a la baja en estos momentos para la soja nueva, comparando con otras herramientas de opciones que están muy caras. Bueno, no solo para soja, sino también para maíz y para trigo, se puede cotizar. Bueno, buenísimo. Creo que acá esto lo había puesto nada más que, o sea, de recordatorio, que cuando volvemos a situaciones normales de volatilidad y demás, a ver, las coberturas con opciones realmente es una alternativa súper buena. Bueno, y acá este es un costo de una X zona y demás, que cada uno sabrá realmente cuáles son los costos y demás, pero esto por ahí lo puse nada más que como para ver que en de nuevo, en una situación, por eso está la alerta, no es ahora, por ejemplo, hace un mes, con una cobertura de $5, que es un 2% del valor que vos, de tu trigo, te estabas asegurando un piso bueno en ese momento. Cuando vos pones, para este caso puntual del trigo, digamos, la cobertura en general eran $40 por hectárea, o sea, en tu costo total de cualquier cultivo es muy bajo. Entonces, creo que es algo para seguir de cerca. Y como bien decía Luciano, creo que, por ejemplo, la alternativa de los acumuladores también es buena, y de nuevo, cuál es la mejor alternativa para cada empresa depende de cada empresa, o sea que evaluar de un abanico de 10 alternativas cuál es la mejor para cada situación, creo que esa es justamente la mejor alternativa. Bueno, me extendí, pero bueno, gracias Luciano, y no sé si hay más preguntas que quieras hacer. No, si querés, bueno, gracias por la presentación. No, igual la gente se quedó, ¿no? Que se fue porque era larga, así que es interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer y aprovechar a Paulina. Bueno, ahí estaba viendo un acumulador con respecto a trigo. Te puedes fijar, vos ahí mostrabas un put de 2.77. Ayer pasamos uno que podías, con la baja que tuvo el trigo, hacer un piso en 2.71. Lo que tuvo el trigo creo que es, bueno, una alta suba de los fertilizantes, en donde ya los márgenes empiezan a ser más finos, ¿no? Sí, exacto, pero quizás algo que me faltó decir, que lo tenía acá anotado como para decir, es que tengamos que los insumos sigan subiendo y demás, no garantiza que los granos van a seguir subiendo. Entonces, de nuevo, ¿no? Evaluar cada situación particular en cada momento. ¿No? Pero bueno, y más allá, que si no hay preguntas ahora, quedo disponible, estoy en todas las redes. Y, así Bárbaro. que cualquier cosa a disposición. Bueno, Paulina, muchas gracias a todos los que participaron, y seguramente nos volveremos a encontrar en alguna nueva charla. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Paulina. Saludos. Hasta luego.